sea fiel. Tengo nueva vida en él. Me encontró mi buen pastor. En sus brazos salvo soy. Solo en Cristo venceré. Es la roca de mi ser. El maligno rugirá, mas su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria. A través de los tiempos, a través de los siglos, y con todas las cosas que suceden en el mundo, en la cultura de todo el mundo, los desastres, las guerras, y los pronósticos del tiempo, en muchas ocasiones, la gente siempre ha buscado tener algo o un lugar donde refugiarse, ¿cierto? Y es así como vemos que en muchas casas contratan ingenieros para hacer búnker, ¿cierto? Debajo de sus casas hacen unas fortalezas para en caso de una guerra, en caso de un desastre, pues huir con toda su familia y resguardarse en ese lugar. Vemos que los gobiernos también crean esos lugares donde en caso de una guerra mundial, el ejército reúne a todos sus gobernantes, toda la gente importante, y la traslada a lugares de refugio seguros, donde estén amparados de cualquier anomalidad, ¿cierto? Y siempre el ser humano está tratando de buscar un lugar donde resguardar su integridad, donde sentirse a salvo, donde, bueno, hoy que estaba lloviendo, pues no estaba lloviendo tan fuerte, pero sí cayeron unas gotas. El correr de la gente era para llegar a un lugar donde no mojarse, ¿cierto? Y ojalá que el agua, que la iglesia no tuviera goteras, porque pues lo mismo daba estar aquí que allá afuera. Sí, pues si hubiera estado como al principio, como iniciamos, que el techo iba hasta aquí a la mitad, todos estaríamos amontonados aquí como hacíamos al principio. Y eso aquí a este lado, porque por este lado las tejas estaban rotas y caían goteras. Pero bueno, por la gracia y misericordia de Dios, todo eso se ha solucionado. Pero siempre el anhelo y el interés del ser humano es de crear esos lugares donde ir a resguardarse en su integridad. Por eso este salmo es un cántico de confianza y esperanza en ese Dios. Y es un canto escrito por el rey David. Y en este salmo el rey David subraya esa importancia de poner toda nuestra confianza en Dios como nuestro refugio, como nuestra única esperanza y como nuestro único Salvador. Él enfatiza en esos tres puntos. Y él lo hace en medio de una situación tan delicada que estaba siendo perseguido por su hijo amado para matarlo. Por eso en medio de esas adversidades y de esos desafíos que nos coloca a Dios a través de nuestra vida, Él nos muestra a través de su palabra que no hay otro fuera de Él. Por eso en este salmo estamos viendo uno de los atributos de Dios, que es su singularidad. No hay nadie como Él. No hay Dios como el Dios nuestro que nos pueda librar. Por eso Él dice, es que ustedes deben entender, hay un texto por allá en Deuteronomio 4:39, que nosotros debemos aprender que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro fuera de Él. Eso es lo que te está diciendo Dios a Moisés.
que nosotros debemos aprender eso. Desde el comienzo, Dios se está preocupando porque el hombre aprenda que no hay Dios como Él, que no hay otros dioses a los que podamos acudir. Aprende pues hoy, dice, y reflexiona en tu corazón. O sea que hay que no solamente aprender, sino como analizar esa cuestión de que si Dios fue el que creó todo, Él es el único que puede resguardarnos. Por eso el énfasis que hace el salmista en estos 3 puntos, como único refugio, como única esperanza, como único Salvador. Por eso, en resumen, este salmo nos enseña a confiar en Dios, no solamente en los buenos tiempos, sino en tiempos de adversidad, en tiempos de aflicción, y a confiar en Él como ese único refugio, como esa única esperanza que tenemos nosotros, y como ese único Salvador. Él le decía por allá al profeta Isaías, en Isaías 43:11, le dice, mire, yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Pierde el tiempo la gente buscando otros salvadores, otras personas que puedan librarlo de sus angustias. Este salmo nos recuerda que aunque enfrentemos oposiciones, aún de nuestra propia casa, aunque enfrentemos engaños, en la única parte donde podemos encontrar paz es en la presencia de Dios. Por eso la importancia de tener ese tiempo de intimidad con Dios. Si no tenemos ese tiempo suficiente de intimidad con Dios, bueno, no hay paz. No puede haber paz. Recordemos lo que Dios le dijo al profeta Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Y una de las formas que yo demuestro y evidencio esa confianza en Dios es cuando soy disciplinado para orar. Cuando soy disciplinado para tener esa comunión íntima con Dios, donde converso con Dios, donde escucho a Dios, donde intimo con Él. Y algo bien interesante es que este Salmo 62 comparte varios temas y muchos elementos de los que vamos a tratar con otros salmos. Hay otros salmos como paralelos que tratan casi de la misma protección de Dios en medio de esas adversidades a las cuales nosotros nos vemos enfrentados. Un ejemplo, un salmo que todo mundo conocemos y que ya hemos estudiado. ¿Cuál creen que es el salmo que todo mundo conocemos? ¿Cuál? El 23. Es más conocido aunque el 91, porque escuchamos, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Entonces vivimos que este es uno de los salmos más conocidos y que más se escucha en las congregaciones y en las personas, porque este Salmo 23 enfatiza esa confianza en Dios como nuestro protector y nuestra ayuda. Leemos en el versículo 1 del Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y esto es similar a la confianza en Dios como roca y refugio que habla en el Salmo 62. Y el versículo 4 del Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa parte refleja esa seguridad en medio del peligro.
Porque el salmista está recordando que fuera de Dios no tenemos seguridad. Que no hay otro refugio fuera de Él. Yo me refugio en Él ¿cuándo? Cuando voy a Él en oración. Porque estoy confiando totalmente en Él. Señor, vengo a la sombra de tus alas, Señor. A refugiarme en ti. Y otro salmo que tiene paralelismo con esta primera parte es el Salmo 46. Porque también Dios habla de Él y el salmista habla de Dios como refugio y fortaleza en tiempos de tribulación. Si vamos al versículo 1 del Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mire. Y es comparable con esa idea de Dios como roca y salvación en el Salmo 62. Y el versículo 10 del Salmo 46 dice, esta parte me encanta muchísimo porque dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahí se cae ese dicho popular antibíblico que dice, mire, es que Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero ese estar quieto no significa que yo no estoy haciendo nada. Ese estar quietos, ¿qué significa? Estar orando, estar esperando en Él, estar esperando en Él. Bien, vamos a dar lectura al Salmo, a todo el Salmo, para entrar en contexto. Y dice así la bendita palabra de Dios. Salmo 62. Dios, el único refugio, al músico principal, a Jedutún, Salmo de David. Versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Selah. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio, Selah. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites nuevamente iniciar con este estudio de los Salmos, bendito Señor. Te pedimos, buen Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento y que seas tú, Señor, disponiendo nuestros corazones, nuestros pensamientos y derribando, Señor, toda altivez y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu verdad y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de tu palabra. Te lo pedimos, buen Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien. Versículo 1. Dice así la bendita palabra de Dios. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Hoy vamos a estudiar hasta el versículo 4.
Vamos a estudiar estos 4 versículos. Observamos aquí este primer texto, este primer versículo, donde el rey David reconoce que solo en Dios va a encontrar paz. Su alma va a estar quieta, no va a estar angustiado. Mire, en estos tiempos donde todas las cosas suceden así de la noche a la mañana y que también nosotros las cosas las podemos hacer así con un solo clic, por estas cuestiones de la tecnología y ahora con esa cuestión de la inteligencia artificial, eso le evita mucho tiempo a cualquier persona en sus trabajos, en sus diseños, lo que sea. Cuando a nosotros se nos acumula mucho trabajo o mucho estrés, nuestra alma se inquieta y hay estrés. Y a causa de ese estrés, ¿qué sucede? Vienen enfermedades, vienen dolencias en el cuerpo físico, por cosas que son como psicológicas, como que no alcanzamos a soportar, que se me vinieron los pagos, no tengo de dónde sacar, que mañana tengo que pagar a mis empleados y no hay los recursos. Bueno, cualquier cosa, mañana tengo que presentar un trabajo a la universidad y no alcancé a hacerlo. Y entonces el ser humano se afana, el ser humano se angustia, el ser humano se enferma, porque llega hasta enfermarse, y la mayoría de las enfermedades de hoy en día son por causas del afán, del estrés, porque no hemos aprendido esto que dice el rey David. Y empezamos a revolucionarnos en nuestras fuerzas, a buscar soluciones por aquí, soluciones por allá, y a desesperarnos y a desesperar a los que están a nuestro alrededor. Y no entendemos que en Dios solamente encuentra reposo nuestra alma. A mí no me va a solucionar el problema ninguna persona. Por mucho que yo le pida el favor, por mucho que yo, me presente como lo que sea. ¿Quién es el que ordena todas las cosas? Dios. ¿A quiénes utiliza Dios? A personas también. Pero primeramente tenemos que descansar en la presencia de Dios, yendo a sus pies todos los días en arrepentimiento y fe. Mire, por eso este primer versículo establece como ese tono, como ese hilo que lleva todo el Salmo, mostrando la confianza total de David en Dios. Él está diciendo, mire, mi hijo levantó un ejército y el único propósito suyo es matarme. Y eso es grave. Y eso es angustiante, que un hijo nuestro se levante contra nosotros para querer destruirnos. Es angustiante. Pero él dice, mire, solo en Dios mi alma está quieta. Porque yo sé que Él es mi guardador. Porque yo sé que Él es mi refugio. Porque yo sé que Él es mi escudo. Porque yo sé que Él es mi pronto auxilio. Y podemos recurrir a todos los salmos anteriores para ver todo el conocimiento y la seguridad que tenía David de quién era su Dios. Por eso esa expresión, acallada mi alma, nos sugiere a nosotros como una paz y tranquilidad internas que solo se pueden encontrar a los pies de Cristo, que solo se pueden encontrar en la presencia de Dios. Dice por allá el apóstol Pablo cuando le escribió a los filipenses, dice, Él es quien nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Él es quien nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún la gente de afuera nos vea en las más grandes dificultades, pero nos ve serenos, confiados, esperando ¿en quién? Poniendo nuestra confianza como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Nosotros podemos ver al invisible, parece una contradicción, ¿cierto? Pero nosotros podemos ver lo que otras personas no pueden ver. Porque una de las cosas, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, una de las cosas que dice la Escritura por allí en Hebreos 11:6, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real, que Él es. Es necesario tener esa convicción, es necesario tener esa certeza, como confiesa el apóstol Pablo diciendo, es que yo sé en qué Dios he creído. ¿Usted sabe en qué Dios ha creído? ¿Usted tiene ese conocimiento coherente de esas perfecciones de Dios manifestadas en su palabra? Y puede decir, Señor, yo sé en qué Dios he creído. Señor, aún en medio de estas dificultades que estamos atravesando, Señor, yo sé que tú eres fiel y no me dejarás ser probado, tentado más allá de lo que yo pueda resistir. Esa es mi confianza. Esa es mi seguridad. Porque Dios me lo ha dicho en su palabra. Mire, David está reconociendo a Dios como la fuente de su salvación, indicando que su esperanza y seguridad están firmemente en Él. Él no quería armar una guerra contra su propia familia. Nosotros vemos en el relato de cuando Absalón se levanta en contra de su padre, que el rey David prefirió huir para no armar una guerra innecesaria. Él sabía que Dios tenía el control de todo y que Dios lo iba a sacar de ese aprieto, sin necesidad de él mancharse las manos con la sangre de su hijo. Por eso él tenía esa confianza tan segura, esa esperanza fielmente en Dios. Nosotros, a través de todos los salmos que hemos estudiado, por ejemplo, no perdamos el Salmo 62 y vamos al Salmo 9. Y mire lo que Dios está diciendo, lo que el rey David está diciendo ahí en ese Salmo 9. Salmo capítulo 9, versículo 9. ¿Quién lo tiene y lo lee fuerte? Léalo, Andrés, si tú tienes. El Señor es mi refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Amén. Mire lo interesante. ¿Esas palabras de quién son? Del rey David, ¿cierto? Él sabía en qué Dios había creído. Por eso esa confianza que demuestra aún cuando su hijo se levanta en contra de él. Jehová será mi refugio, será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Salmo 9:9. Él no tenía por qué ir a otro lugar. Él no tenía por qué ir a un rey amigo a decirle, mire, es que mi hijo se levantó, ayúdeme a combatir a mi hijo. Es lo que él dice en el versículo 6 del mismo Salmo 62. Él dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Él estaba confiado de que solo Dios podía librarlo de esa calamidad, de esa angustia. La pregunta es, ¿qué calamidad está atravesando usted hoy, en estos tiempos? Bueno, que su alma esté acallada en Dios y espere solamente en Él. Pero no es el hecho de que usted se sentó a esperar, no, espere en Él
intimando con Él, conversando con Él, escuchando su voz. Escuchando su voz. En el versículo 7 del mismo Salmo 62 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mira esa seguridad del rey David. El versículo 2 del Salmo 62 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. Y dice, no resbalaré mucho. Mire que aquí hay un progreso en este salmo. Él inicia con esa seguridad y dice, mire, Dios es mi roca, Dios es mi salvación. Yo creo que Dios no me va a dejar resbalar tanto. Dios no me va a dejar resbalar mucho. Y aquí David utiliza esta metáfora de la roca y un refugio para describir esa estabilidad y protección que encuentra solamente en Dios. Él está utilizando, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, mi refugio. No resbalaré mucho. Y esa frase con la que termina, que dice no resbalaré mucho, está sugiriendo que aunque puede enfrentar dificultades, y las tenemos que enfrentar, y nosotros enfrentamos dificultades a diario, esa fe lo va a mantener firme, porque las dificultades no se van a ir. Ustedes se acuerdan la escena cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandear. Él no se lo dijo solo a Pedro, se lo dijo a todos los discípulos. Dice, el diablo os ha pedido para zarandearos. Y se dirige a Pedro y le dice, pero yo he rogado a Dios, ¿para qué? ¿Para qué rogó Cristo a su Padre? Por Pedro. Para que tu fe no falte. O sea, ¿por qué Dios, siendo Dios, no rogaba a su Padre para quitarle ese padecimiento? Lo hubiera podido hacer, ¿cierto? O pudiera haber dicho, bueno, pero yo regué a mi Padre para que le evite esa sección de su vida, esa aflicción que usted va a tener, ese tropiezo que usted va a tener. No. ¿Por qué razón? Porque a través de ese suceso, Pedro iba a mantener firme su fe, iba a fortalecer su fe, porque Cristo sabía que si esa fe era inamovible, podía pasar lo que pasara, que el corazón de Pedro no se iba a torcer y no iba a desmayar. Por eso por eso David sabía que esa fe en Dios lo iba a mantener firme. Y Cristo sabía que si esa fe en Pedro era firme, él no iba a tambalear, por mucho que el diablo lo fuera a zarandear. Y mire la importancia. Por eso, cuando David continúa en esta oración y en esta exaltación a Dios, en este versículo 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Aunque él dice, aunque pudiera tambalear, Dios no me va a dejar caer. Aunque yo pueda tambalear, Él no me va a dejar caer.
Hay resbalones de resbalones, ¿cierto? Cuando usted anda en lo liso, usted puede resbalar y puede caerse, quebrarse la cabeza, quebrarse un brazo. Pero hay resbalones donde usted puede sostenerse y no caer. A eso es que hace referencia ahí David. Dice, aunque yo pueda tambalear, Dios no me va a dejar caer. Porque voy a estar firme en esa fe. Mire, Salmo 32. Vamos a un momento allá. Salmo 32. Versículo 7. ¿Lo tiene, Jordan? Léalo, por favor. Versículo 7. Salmo 32, versículo 7. Si tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Amén. Observamos toda esa seguridad que tenía. Por eso la importancia de que en nuestro corazón haya un buen tesoro. ¿Por qué razón? Porque cuando dudamos de Dios, pecamos contra Dios. Porque dudamos de Él. Por eso el rey David dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Cuando hay ese tesoro, todas esas promesas en nuestro corazón, podemos echar mano de ellas y tener esa seguridad y afianzarnos ¿en qué? En la seguridad de que Dios mismo nos guarda de toda angustia. Y no solamente nos guarda, sino que hace de ello un cántico de adoración. Un cántico de adoración. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Por qué razón? Porque cuando un justo es librado de su tribulación, que cuando usted resbala un poco y no cae, ¿usted qué hace? Uy, Señor, muchas gracias, porque tú me libraste. Y hay gozo en su corazón. Diferente que cuando cae. Usted puede dolerse, de pronto en el momento usted puede darle rabia porque se golpeó. Pero cuando la mano de Dios está ahí sosteniéndolo, hay alabanza para Dios. Si es un corazón regenerado, ¿no? Si es un corazón no regenerado, aún se resbala y no cae, ¿qué sale de su boca? Maldición y amargura, porque es lo que hay en su corazón. Eso es lo que hay en su corazón. Salmo 59, versículo 17. Alonso, ¿lo tiene? ¿Puede leer, por favor? Salmo 59, versículo 17. Dice, te cantaré alabanzas, Dios mío, pues eres mi fuerza y mi refugio, el Dios que me demuestra su fiel amor. Amén. El Dios que me demuestra su fiel amor, porque está ahí, a nuestro lado, como un poderoso gigante, no dejándome caer a un resbale un poco. Dice la Reina Valera, 59:17, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Esa misericordia que me sostiene. Recordemos que la Escritura dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por esa misericordia. Y esas misericordias son las que nos sostienen todo el tiempo. Y esas misericordias son las que nos hacen levantar cada mañana. A darle gracias a Dios. A confiar en Él. A estar en su presencia. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tiene, hermana Miriam? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Isabel me colabora con Salmo 18. Salmo 18, si quiere el Salmo 18.
¿Listo, hermana Miriam? Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Mire lo interesante. Lea su versión, Puyo, Alonso. Dice, no hay Dios santo como el Señor, no hay otro Dios, solo tú. No hay roca como nuestro Dios. Amén. Mire, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de él. Estamos hablando de esa singularidad de Dios, que el Salmo nos está mostrando la singularidad de Dios, que no hay otro como él, quien nos guarda, quien nos sustenta, quien nos lleva de su mano derecha todo el tiempo. Y está diciéndonos con su palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 18, Isabel, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Dios, el rey David, afirmando toda esa seguridad que tenía en Dios. ¿Será fácil que un hijo se levante contra nosotros para dañarnos? ¿Será fácil o será difícil de soportar? No es nada fácil para nosotros. Bueno, en esta sociedad es común que los hijos se levanten contra sus padres, pero para esos padres es duro. Mire lo que dice el versículo 3 del Salmo 62. Dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Mire lo interesante de este texto y lo que implica esta fracción de la Escritura. Porque es que David se está dirigiendo a sus enemigos, cuestionando esos intentos continuos para dañarlo. Y esa imagen, esa metáfora que él coloca ahí de una pared desplomada y una cerca derribada, es solamente para ilustrar esa vulnerabilidad que siente bajo el ataque de su propio hijo. O sea, es que cuando alguien se levanta contra uno, alguien que uno ama, uno queda sin fuerzas. Por eso él dice, mire, yo soy una pared derribada, como un muro derribado. Como un muro, como una pared aplastada, como una pared desplomada. O sea, no tiene fuerzas en sí mismo para enfrentar esa situación. Pero aunque él reconocía, él decía, mire, yo estoy, o sea, lo único que puedo hacer es huir. Y poner mi confianza en Dios. Porque analizábamos en el Salmo anterior que David, y además los hombres de David, cuando le dijeron huyamos, le dijeron, Señor, solamente usted mande y nosotros hacemos lo que usted nos diga. El ejército estaba dispuesto y para ellos no era gran cosa pelear contra otro ejército pequeño. Pero David se sentía como una pared totalmente desplomada, como cuando usted queda como impotente ante una situación, como sin fuerzas de decir, pero ¿cómo es posible que me haya sucedido esto?
O sea, yo no me lo esperaba de cualquier otra parte, menos de esa persona que viene, esa traición, ese ataque. Y él se está describiendo como esa pared desplomada, que se vio totalmente vulnerable. Siempre una ciudad, y en la antigüedad, todas las ciudades se identificaban porque eran rodeadas, ¿por qué? Por murallas. Y esas murallas eran imponentes, infranqueables, y no podían penetrar los enemigos de esa ciudad. Y para poder entrar a esa ciudad, ¿qué tenían que hacer? Derribar las murallas. Cuando esa muralla se desplomaba, cuando una ciudad no tenía muro, ¿qué pasaba? Pues estaba totalmente expuesta. Cuando Dios le ordena a Josué que tome a Jericó, ellos duraron 7 días rodeando la ciudad. Y los habitantes de Jericó se sentían ¿cómo? Seguros, porque esas eran unas murallas impresionantes, grandes, fuertes. Y todo el tiempo rodeando y no entraban. ¿Cuándo pudieron entrar? ¿Quién derribó las murallas? Cuando Dios derriba las murallas. ¿Por qué razón? Porque ellos siguieron estrictamente las órdenes de Dios. Bueno, ustedes van a tomar esa ciudad, pero no van a ir allá a tumbar el portón, las puertas de acero, nada. Simplemente hagan esto. Cada día van a dar una vuelta. Y van a ir con el arca, y van a ir con antorcha, y van a ir con trompetas, y los sacerdotes van a ir adorando a Dios. Y el pueblo diría, bueno, pero ¿qué hacemos? Al otro día, lo mismo. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Desgastándonos, caminando. ¿A qué hora vamos a entrar? Y así durante 6 días. Ellos dirían, bueno, ya es hora. Cuando no, la orden de Dios fue, el 7º día ya no va a dar una vuelta. ¿Van a dar cuántas? 7 vueltas. ¿Cómo que 7 vueltas? Pues lo vamos a desgastar. Pero algo que identificaba a Josué era la sujeción a Dios. Y guiaba a su pueblo a ser obediente a las órdenes de su Dios. Y le dice, bueno, hoy vamos a hacer algo totalmente diferente. Hoy vamos a dar 7 vueltas. Y van a ustedes ir tocando y cantando y alabando y orando. Y al final de las 7 vueltas, cuando yo dé la orden, entonces van a tocar de manera muy especial todas esas bocinas. Y los que no tienen bocinas van a gritar con todas sus fuerzas, adorando a Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? Pues lo hizo en obediencia. ¿Y qué sucedió? Caen las murallas por el poder de Dios. Por la fe de esas personas que le creían a Dios y que le creían a ese enviado de Dios que era Josué. Y ahí sí, cuando caen las murallas, ¿qué sucede? Avancen y tomen la ciudad. Mire, algo bien importante es que la fe que nosotros profesamos para el impío, para el mundo, es una tontería. La fe que nosotros profesamos es una tontería. Porque ellos dicen, en vez de estar perdiendo el tiempo orando, vaya y esfuércese y busque. Pero no entienden que Dios está en dominio absoluto de todas las cosas. Mira, hay un texto que yo citaba esta mañana en la oración esta mañana. Y es Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Donde dice el rey David en una oración delante de Dios. Le dice,
tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre ¿quiénes? Sobre todos. Y termina diciendo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y es una oración también del rey David. Cuando usted tiene el conocimiento de que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, usted descansa en Él. Acude en Él en oración. Descansa en su presencia. En vez de estarse desgastando, buscando soluciones humanas, cuando Dios puede tocar el corazón de la persona que usted menos cree, ¿para qué? Para que le solucione su problema. Y Dios se lo coloca en el camino. Y se evitó de gastarse, se evitó de estar mal geniado todo el tiempo, insultando a todo el que le atraviese por delante, porque está estresado, porque estoy estresada, por esto y lo otro. Recordemos el versículo 1. En Dios solamente está acallada mi alma. Solamente en Él tengo reposo, solamente en Él tengo contentamiento. Por eso Él hace, aquí en el versículo 3, Él hace esa analogía de Él comparándose como esa pared desplomada y como esa cerca derribada. Si yo me abandono a mí mismo, pues, ¿qué pasa? Viene el otro y cumple su cometido. Pero mire, Él también subraya ahí esa ineficacia o futilidad de los intentos de su hijo para matarlo, porque sabía que Dios era su fortaleza. Aunque yo estoy derribado, aunque yo estoy sin fuerzas, aunque yo estoy desilusionado, Dios está ahí para pelear conmigo. Él estaba tranquilo, porque él conocía la ley de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que dice Éxodo 14:14? Hay tranquilidad, porque Dios es quien pelea por nosotros. Él es quien pelea. Deuteronomio 33:27. Mire, algo bien importante que la Escritura desde el principio está diciendo, mire, está diciéndole al pueblo, a sus hijos. Deuteronomio 32:27. Dice, mire, el eterno Dios, ¿quién es? El eterno Dios es tu refugio. 33:27. ¿Yo dije 32? Qué vergüenza. Discúlpeme, porque no soy un papa evangélico. Me equivoco. 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, en la tierra, acá abajo, los brazos eternos. Ese eterno Dios allá arriba es el refugio de todo el mundo. Y acá abajo en la tierra es los brazos donde nosotros vamos a su regazo, a regocijarnos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, ¿qué dijo? Destruye. O sea, Él dice la palabra y es hecho. Ese texto que hay por allá en Números 23, 19 y 20 dice que Dios no es hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Es una pregunta retórica porque sabemos que Él lo hace de una. Salmo 31:4, en este texto del Salmo 31:4, el rey David está consciente de que solo Dios lo puede sacar de cualquier enredo, de cualquier conflicto. Porque él está diciendo aquí, Salmo 31:4, está diciendo, sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Porque bien escondido que sí estaban ¿cómo se le llamará eso? Esa traición, esa conspiración que tenía su hijo con su consejero. Todo el tiempo David recordando quién es Dios, las promesas de Dios. Salmo 46, nuevamente, versículos 7 y 11. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Aunque yo estoy derribado, aunque yo estoy diplomado, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por eso Él va a su presencia en oración y súplica. En el salmo anterior, en el Salmo 61, que también estaba huyendo de su hijo Absalón, en el versículo 3 dice, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Mire la angustia del rey David. Por eso él en su desespero, él en su angustia de mirar que su hijo se había levantado contra él con el ejército y de ver que con engaños, porque recordemos que cuando él le pide permiso a David para ir a otra ciudad y era para armar el ejército, le dice, padre, necesito ir a tal ciudad a adorar a Dios, porque tengo que pagar mis votos delante de Dios. ¿Y qué le dice David? Listo, hijo, vaya, bien pueda irse. Por eso en el versículo 4 del Salmo 62 dice, mire, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Fue a su padre a consultar, a pedirle permiso, pero tenía un doble propósito. Aman la mentira. Gracias, papá. No hay papá como tú, Señor. Que el Señor te bendiga por ser tan bueno conmigo. Me imagino a Absalón lisonjeando a su padre. Y dice, solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y ahí está hablando de su hijo y de Aitofel, su fiel consejero. Porque Aitofel se alía con Absalón para tramar toda esta traición. Por eso aquí en este versículo 4, donde él hace una pausa, donde él como que se queda sin fuerzas también para meditar en esa maldad de esas personas que él creía que estaban a su favor. En este texto David describe todas esas tácticas engañosas de sus enemigos. Por eso bien dice por ahí un proverbio, cuando te hablen amigablemente, no le creas. ¿Por qué? Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Porque aunque aparentemente muestran bendición,
con sus palabras, en sus corazones había maldición y engaño. Estaban llenos de maldición y engaño. Y esa palabra Selah nos invita a pausar, a hacer una pausa y reflexionar sobre esta dualidad que hay en el ser humano. Porque en muchas ocasiones nosotros escuchamos muchas personas que hablan bien de nosotros enfrente nuestro, pero están buscando cómo clavar el puñal por la espalda. Y es una dualidad que está en todo ser humano, en todos nosotros. Por eso la importancia de entender y de que nuestra alma repose en la presencia favorable de Dios. Y de la única forma es cuando usted tiene esa disciplina de ir a Él, de recurrir a Él continuamente. Mire, Salmo 71, un salmo que vamos a ver más adelante. Salmo 71, versículo 3. Salmo 71, versículo 3. ¿Quién lo tiene y lo lee fuerte? Versículo 3. Sé tú mi roca, donde acudo a refugiarme, pues tú diste la orden de salvarme. Tú eres mi roca, mi fortaleza. Amén. Mire lo interesante, dice la Reina Valera: sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo, ¿qué tanto? Continuamente. ¿Qué tanto recurre usted a esa roca de refugio? ¿Solamente cada domingo, cuando viene a la congregación a rendir una adoración pública? Y es algo que dice aquí, esa roca yo debo ir continuamente, día y noche, dice el salmista. Hay otro salmo que dice, por la mañana, por la tarde y en la noche. Es una roca donde yo debo estar todo el tiempo yendo a tener descanso, a descansar en su presencia. Que pueda yo echar memoria y que pueda recordarme de lo que hay en mi corazón. Es lo que también afirma en el Salmo 78, versículo 35, donde dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Qué bueno cuando usted se acuerde, que en medio de esa necesidad se acuerde. ¿Y por qué se acuerda? Porque el Espíritu Santo de Dios le recuerda lo que usted ya ha aprendido con disciplina. Cuando ha tenido esa disciplina de escudriñar las Escrituras, de ser un fiel retenedor de la palabra. Cuando ha tenido esa fiel disciplina de querer presentarse delante de Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien esta palabra de verdad. Salmo 91 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. No solamente ha sido refugio en la antigüedad, no solamente fue refugio para nuestros padres, para los patriarcas, para los profetas, sino de generación en generación. ¿Por qué? Porque es nuestro deber y es la responsabilidad nuestra delante de Dios continuar con las nuevas generaciones enseñándolos en ese santo temor, para que su confianza esté puesta en Él. Por eso Él ha sido nuestro refugio de generación en generación. Salmo 94, 22 dice, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios
por roca de mi confianza. ¿Alguien más lo puede librar? ¿Alguien más puede ser su refugio? No puede serlo. Y el último salmo, el último texto del salmo, donde nos da esa paz, esa confianza de librarnos de aquellos que no esperábamos que se levantaran contra nosotros. Salmo 143, versículo 9. Es ese clamor que hace el rey David cuando dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio, en ti me refugio. Bueno, la pregunta es: ¿dónde se refugia? ¿En quién se refugia usted? ¿En qué se refugia usted? En esos momentos de angustia, en esos momentos de desespero, en esos momentos de estrés, que usted dice: no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada, yo lo que necesito es que me solucionen esto. Pero pues, ¿está yendo a ese refugio? Doblando sus rodillas y reconociendo: Señor, yo separado de ti nada puedo hacer, Señor. Me siento como una pared desplomada, sin muro, expuesto a todo, pero mi confianza, Señor, está en ti. Solamente en ti mi alma está acallada, solamente en ti mi alma tiene reposo. Es una invitación fuerte que nos está haciendo el rey David en todo este Salmo 62. A entender y comprender esa necesidad que tenemos nosotros de orar siempre y no desmayar. De orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. De orar sin cesar. Porque es lo que me comunica con Dios. Es lo que me coloca en la presencia de Dios. Esa oración. Dios es mi único refugio.